Inmigrantes, sinónimo de valentía, de entrega, sinónimo de coraje. Espíritus con realidades que proyectan, que impulsan, que se manifiestan en hechos concretos. Aventureros responsables, visionarios en busca de trabajo, de paz y de un futuro para su prole. Mensajeros del progreso. Como tantos, abandonando su pueblo natal vasto en la región de Abruzzi, Italia, junto al mar Adriático, y en busca de ese porvenir próspero que se negaba en Europa, don Cesario Prasilio, junto a su esposa, Celedonia Ialachi, y sus hijos, Federico, Miguel, Luis y Nicolás, emprendían la aventura de emigrar. Su espíritu inquieto lo llevó a recorrer Suiza, Francia, Estados Unidos, hasta llegar finalmente a la Argentina, a la gran urbe porteña, donde se afinca desde 1890, junto a su familia, integrada por su esposa y sus 4 hijos. Fue allí donde sintió hablar de las nuevas tierras, las pampas, y se aventuró a ellas en compañía de su hijo mayor, Federico. Hacia el año 1895, la Pampa Central, como se la conocía entonces, era un territorio virgen que solo algunos pocos valientes se atrevían a encarar. Nuestra Pampa, no aquella dilatada llanura verde que terminaba a pocos kilómetros de Buenos Aires, sino esta otra, la ondulante y eterna Pampa, la del Caldén milenario, la de las dunas caprichosas, la del silvestre alfilerillo, la de las lagunas, la que recién comenzaba a abrirse al hombre blanco. De Buenos Aires en tren hasta Trenquelauquen y desde allí a pata de caballo, 30 leguas en galera hasta el destino elegido, atravesando la llanura inmensa y despoblada. Y llegar a esa aldea incipiente que era por entonces Santa Rosa de Toay, un ambiente propicio para desarrollar su proyecto de vida. Era un pequeño pueblito constituido por unas pocas casas de material y algunas otras más de adobe, aunque el empuje del nuevo asentamiento se notaba en la existencia de 2 escuelas, la de niñas y la de varones. Consiguió una casa de material ubicada en la actual calle Irigoyen, entre Rivadavia y Moreno, y al año siguiente mandó a llamar a los hijos que seguían en edad, Miguel y Luis, quienes al llegar a la punta de Riel y tras comprobar que la galera demoraría 4 días en regresar, decidieron cubrir el trayecto a pie, siguiendo la huella. Pocos meses después, Federico viajó a Buenos Aires en busca de su madre y de su hermano menor, Nicolás, completándose de esta manera la familia. No pasaba entonces por la cabeza de estos inmigrantes italianos que, pocos años más tarde, habría un cambio rotundo en sus pensamientos, cambio que marcaría sus propios destinos, el de sus descendientes y el de otras familias que, como ellos, volcaron su concepto de espiritualidad hacia los nuevos rumbos fundados por Allan Kardec, tan solo 40 años antes. Allan Kardec, seudónimo que el profesor Hipólite León Denissay Rivail asumía para dar a conocer al mundo un compendio de conceptos nuevos que hablaban de las respuestas a las grandes inquietudes humanas. El profesor Rivail fue un hombre nacido en Lyon, Francia, un 3 de octubre de 1804, casado y con una fuerte inclinación a las ciencias de la educación. Su formación fue de la mano de Pestalozzi, fundador de la pedagogía moderna, quien le imprimió a sus anhelos las herramientas necesarias para que pudiera realizarse en este sentido. Ligado profundamente
a todo lo referido a la educación, fue escritor de libros con esta temática e impulsó desde su lugar y su tiempo todo lo referido a la culturalización del hombre. Un tiempo histórico donde Europa intentaba dejar atrás la Revolución Francesa, también se agitaba por el surgimiento del movimiento socialista y comunista, donde se desmoronaban los soportes de un pueblo mantenido por la opresión y por la separación de las clases sociales. Era también el tiempo de la Revolución Industrial. La filosofía, que había abarcado casi todas las ramificaciones del conocimiento, veía decrecer sus dominios conforme las ciencias adquirían autonomía y caminaba a despecho de los dogmas y de las tradiciones. A su vez, dominada por el genio de Descartes, se balanceaba entre el materialismo y el espiritualismo. El espiritismo surge en esta etapa de la humanidad, con el formidable trabajo teórico y experimental que realizó Kardec, quien elaboró sus definiciones, precisó su contextura doctrinaria y señaló sus consecuencias. Con una percepción un tanto descreída al principio por sus características personales, comienza a observar con más detenimiento lo que para entonces era un juego de moda, las mesas giratorias o mesas parlantes. La intuición, como aprehensión inmediata de una verdad, quedó patente cuando él, observando por primera vez estos fenómenos, dice: vislumbré en aquellos fenómenos la llave del problema del pasado y del futuro de la humanidad, la solución a lo que había estado buscando toda la vida. Entreví, debajo de la aparente frivolidad y de la especie de diversión que tenían con aquellos fenómenos, algo serio, como la revelación de una nueva ley que me prometí investigar a fondo. A partir de lo que se llamó el Libro de los Espíritus, publicado el 18 de abril de 1857, y con una vasta obra posterior sostenida y ampliada por miles de escritores y científicos, educadores y profesionales de todas las ciencias, hasta la actualidad, se instala el conocimiento espírita. El espiritismo es una verdadera cosmovisión científica, filosófica y moral, plenamente capacitada para ofrecer a la humanidad una nueva comprensión de Dios, de las leyes que rigen la sustancia material y espiritual del universo, de la trascendencia eterna del ser y de la vida, apoyada en conceptos claros, renovados, que le dan al hombre respuestas concretas a su problemática de vida, en estrecha relación con las leyes de Dios. La primera vez que Cesario escuchó hablar de espíritus y de el otro mundo fue hacia 1898, cuando dos albañiles, Tuñón y Gaetán, contratados para ampliar su casa, se enfrascaban en diálogos sobre esos temas. En este hecho queda demostrada la personalidad observadora del dueño de casa, quien, lejos de menospreciar lo que escuchaba, procuró interiorizarse de lo poco que aquellos hombres sabían y seguramente de lo mucho más que imaginaban. Solo pudieron mostrarle un pequeño periódico que ya se editaba en Buenos Aires, de nombre Constancia. Su lectura continuó el proceso de inquietud y curiosidad que en él se había instalado, vislumbrando en esos extraños sucesos la posibilidad de dar respuestas sólidas a muchas de sus dudas existenciales. Poco tiempo después, y aún preocupado por este asunto, se enteró de la llegada de un curandero ambulante llamado José Armas,
que se decía espiritista profesional, para lo cual utilizaba una mesa de 3 patas con un alfabeto numerado pintado en forma de triángulo sobre ella y un ejemplar de uno de los libros de Allan Kardec, seguramente como amuleto de fe para sus clientes. Acudió a él don Cesario y logró hacerse del preciado libro de donde obtuvo los datos de la editora. Nuevamente el nombre de Constancia apareció ante sus ojos. Allí comenzó el estudio serio de la filosofía espírita con el invalorable aporte a la distancia de don Cosme Mariño, presidente por aquel entonces de la Asociación Espiritista Constancia, fundada el 9 de febrero de 1877, quien lo instruyó sobre la seriedad y la formalidad que se necesitaban para abordar los temas espiritistas. Siguiendo estos consejos, solo cuando creyó que estaba en condiciones de poner en práctica las enseñanzas de Kardec, fabricó su propio trípode, poniéndose al desarrollo con rigurosidad y celo. Sus experiencias son compartidas primero por su hijo mayor y luego, paulatinamente, por el resto de la familia. Así, a través de la tipología, como en los inicios mismos de la doctrina, comenzó la experiencia mediúmnica de la familia fundadora de esta institución hoy centenaria. Es fácilmente imaginable cómo, en un pueblo pequeño, la noticia de la realización de semejantes prácticas se extendió rápidamente. Así muchos amigos de la familia Prasilio se fueron alejando disimuladamente de ellos, mas otros se acercaron precisamente por este nuevo conocimiento. En el anhelo de actuar acorde a los conceptos que entendía el espiritismo le aportaba, Cesario abandona las costumbres comunes de los hombres de ese momento, intentando una nueva forma de pensar y de sentir. Este cambio es notado por sus amigos más cercanos que, atribuyéndolo al espiritismo, comienzan a interesarse por dicho conocimiento, máxime cuando en forma desinteresada y con el único objetivo de ayudar, el noble espiritista realiza numerosas prácticas curativas por medio del magnetismo con excelentes resultados y de las cuales existen diversos testimonios. El primer mensaje mediúmnico sin trípode llegó de la mano de un médium parlante que transitoriamente realizaba trabajos en el nuevo pueblo. A través de este medio queda como testimonio el siguiente mensaje, aún de actualidad. El espiritismo os dará lo que jamás habéis soñado de grande y bueno si os guiáis de los consejos que los espíritus superiores os dan. Tratad siempre de estudiar y no temáis a nada si es que a vuestra vez intentáis ser buenos con vuestro prójimo, realizando actos de moralidad. En cuanto a los espíritus, desconfiad. Analizad lo que os dicen, tomando solo lo que recaiga en el bien común. No hagáis preguntas frívolas, ni las penséis, pues lo frívolo atrae espíritus poco adelantados. Seguid con valor, que habrá quien os guíe y os ayude siempre que procedáis con ideales nobles. Semejante confirmación los llena de gozo y significa un estímulo fundamental al momento de decidir los pasos futuros. Comienzan entonces con los experimentos para desarrollar su propio medium parlante y así, poco a poco, se manifiesta dicha facultad en el hijo mayor, Federico, quien, a la postre, cumpliría dicha función durante más de 50 años. Habiendo crecido el grupo y absolutamente convencidos de estar en el camino correcto, ven la necesidad de formar un centro organizado y hacer reuniones públicas para difundir aquello que daba sentido a sus vidas. Así,
El 1 de mayo de 1903 se funda oficialmente la Sociedad Espiritista Luz de la Pampa, siendo sus socios fundadores las siguientes personas: Cesario Prasilio, Celedonia de Prasilio, Federico Prasilio, Filomena San Giovanni de Prasilio, Benjamín Felice, Bautista Bardini, Cayetano Di Francisco, Vicenta de Di Francisco, Feliz Di Francisco, Giacomina de Di Francisco, José Salvadori Gentile, Rodolfa Salvadori de Gentile, Miguel Prasilio, Irma Salvadori, Nicolás Prasilio, Ana San Giovanni, José Sad, Pedro Sad, Antonio Porrini, Cayetano Espósito, Fortunata de Espósito, Antonio Dilicia, Cayetano Dilicia. El sueño de la casa propia, natural anhelo de los inmigrantes, se concreta en 1911, cuando, luego de varios años de perseverancia y esfuerzo común, este grupo de humildes trabajadores logra construir un salón de 70 metros cuadrados que aún se mantiene como núcleo vital del edificio social de la calle Gil 64. Este local societario se utilizó también para la realización de reuniones que dieron origen a otras organizaciones sociales, todas ellas consustanciadas con los ideales de igualdad y fraternidad que el espiritismo propugna. Así, en 1913 se crea en ese lugar el Centro Socialista de Defensa y Ayuda Mutua, y en fecha que no podemos determinar, el Centro Gremial de Correos y Telégrafos, primera organización de esas características en La Pampa. El genio y la sensibilidad de aquellos pioneros del espiritismo, hombres rudos preparados para la lucha y el sostenimiento de los ideales, se hacía presente también en el arte y la poesía. Yo te sirvo a ti y te adoro, mas por ti a Dios imploro, nos dé fuerza y valor para soportar con amor los tropiezos de la vida. Las ideas que en mi alma anida es siempre pensar por ti, y pensar por ti, sociedad, es también pensar por mí. Nicolás Prasilio, julio de 1908. Después también estaba, como en aquel tiempo, don Remigio Garrafa, que yo los admiraba en aquel tiempo, porque esa gente que ahora es una maravilla, pero venían del campo, no sé de dónde del otro lado de la laguna, venían en un... por ahí en su urquicito, con su caballito ahí, salían, y cuando pues, a veces yo lo iba a recibir a Cayetano, y yo veía el lomo, el caballo, todo lleno de la helada que iba cayendo. Pero yo decía, esta gente, ¿cómo lo siente a eso? Para que a esa hora de la noche, con ese frío, vengan y no lo podrán hacer más temprano, pensaba yo. Pobre gente y pobre caballo. Todo muerto de frío. Sí. Así, bueno, esa cosa, ¿viste? Así, y después... Ahora, me han dicho a mí que don Carranza, cuando venía de allá de la chacrita de él, del otro lado, traía botellas de leche que dejaba por ahí en los ranchos. Puede ser. Y don Félix es hijo de Cayetano, original. Y don Félix es hijo de Cayetano. Y de compañero de don Cesario. Y de doña Vicenta, que debe de estar ahí entre la gente esa. Don Cayetano, compañero de don Cesario. Sí. Tiene a un hijo que es Félix. Félix participa de la sociedad desde chico, desde joven. Sí. Y tiene luego a Cayetano y Antonio, que siguen participando de la sociedad desde jovencitos. Sí. Y luego, por parte de Antonio, está Toto, que sigue participando de la sociedad. Fortalecidos en su manera de pensar y comprendiendo al amor al prójimo como una de las necesidades del espíritu, por iniciativa de Miguel,
se crea en 1914 un taller de costura para confeccionar y reacondicionar ropa para niños y adultos. Esta tarea ha mantenido su continuidad desde entonces con el mismo espíritu y acorde a las posibilidades de cada momento histórico. Hacemos una mención especial a las primeras mujeres que integraron la institución, no solamente por su invalorable aporte a la actividad social, sino como compañeras incondicionales de sus esposos, constituyéndose los matrimonios en los auténticos pilares de aquella primera época. En las figuras de Filomena San Giovanni de Prasilio, Irma Salvadori de Prasilio, Ana San Giovanni de Prasilio, Jacumina de Di Francisco, realizamos nuestro tributo de gratitud al exponente femenino de aquellos tiempos. Terminamos la primaria, pero mi papá todavía no estaba en Nacional, recién ponían la escuela normal. Bueno, cuando terminamos con mi hermanita, que nos llevamos nadie y algo, nos llevamos las dos más grandes, después estaba la tercera. Papá nos puso una maestra que el esposo era abogado acá, no me acuerdo en ese momento el nombre, y la señora era doctora, no me acuerdo, tenía un título la señora, que esa señora fue profesora en el normal, venía 2 veces a la semana en la casa nuestra a darnos clase, ¿se comprende? Sí, sí, particular. Aritmética y qué más, ¿verdad? Lengua. Lengua. No, aritmética y esto de conocer Historia. Historia. Y no me acuerdo qué otras cosas. No importa. Ahora yo he sido siempre por la aritmética. Facilidad. He tenido facilidad. Sí, sí. Ahora cuando llegó este tiempo que acá de Torroba, hermana, que era la casa más grande, más importante de Ramos General. Ramos General. Por medio de la señora de Garmendia. Viste que está Garmendia, que ahora, pero sí, está sí. bien la abuela de estos. María Angélica vivía cerca de la casa nuestra. Me conocía a mí. Yo sabía que era una chica de la casa, sí. Nos visitamos con la chica de Dilicia y con las de Mariani, que eran las de familia, los del químico. Dilicia. Eso vienen también, no del mismo, después del abuelo. Después del abuelo. Sí. Y Di Francisco, familia antigua también. Con estos brasileños eran como de la familia. ¿Qué más te quería decir? ¿Qué te estaba diciendo? Que estaba hablando de cuando... en lo de Terroba, y le preguntaban, lo felicitaban a Terroba que había puesto la caja, porque la puso como si se viene el banco, con todo así, muy bien. Lo felicitaban por el progreso, por las cosas, sí, y por la señorita, dice, la trajo de Buenos Aires. Le decían, no, le decía el señor Torroba, la señorita de Santa Rosa. ¿Y de qué familia? Le dice, la hija de don Federico Prasilio. Yo te voy a decir, querido, que tenía yo 14, 15 años, cuando ya se fundó el taller de caridad. El Luz de la Pampa. De la Luz de la Pampa. Sí. Tío Miguel fue. No fue una mujer, fue tío Miguel, el fundador del taller. Del taller. Sí. Y que la nona nos prestaba el surti. Y con esta de Gentile, completa
la hija de doña Rodolfa, Sí. la mayor, Sí. querida, y con un cuaderno y un lápiz. Íbamos la nona venía, traía el sulti, como ella vivía en la casa quinta. Claro. Venía, y ella se quedaba conversando con mi mamá. Ahí al lado de la sociedad vivíamos. Mi papá tenía la casa al lado de la sociedad. Sí. Y nos íbamos, queridos, dos chicas, mira vos, con el sulti por la laguna, anotando Las necesidades de la gente. la necesidad de la gente. Sí, ese trabajo lo hemos hecho Beta y yo. ¿Beta Gentili o Beta Dilicia? No, Beta. Dilicia no. Gentili. Claro. La hermana de Domingo. Claro, exacto. El Domingo es el fundador de la Sociedad de Esperanza de Porvenir. Claro. Tía, ¿Qué? Bueno, ¿quién? uno quería la leche, 2 litros por día, la otra quería el pan, y así, todos las notamos. Y después, Celedonía, usted Sí. dijo, por la laguna, de aquel tiempo. pero la laguna esta... Claro, Claro. Que antes habían todas casitas de gente te muy das pobre. cuenta, ¿no? Sí. De aquellos tiempos, Sí. querido. Como rancho, Era había, todo había. desierta. Y viste cómo fuimos, Creciendo. de estar un momento ahí, de recordación. Mira, a mí me corre todo un frío ahora por el cuerpo. Fuimos aquí, a la luz de la Pampa aún. Fuimos, había un señor que dio una conferencia. Ahora mira, en este momento, que estoy un poquito así. Pero vos sabés, querido, que ese señor estaba hablando tan lindo. Yo vi a todos los socios. Usted lo veía. La actividad societaria se fue diversificando, pero podemos decir que en toda la trayectoria institucional existieron lineamientos que procuraron mantenerse: estudio, relacionamiento, participación, análisis y solidaridad. Así se concretó una rápida vinculación con la Confederación Espiritista Argentina, a la que muchos asociados dedicaron su trabajo desinteresado y de la que hemos nutrido durante muchos años con la visita de innumerables oradores y dirigentes espíritas del orden nacional e internacional, entre otros Humberto Mariotti, José Buffi, Natalio Ceccarini, Roberto Corbanini, Luis Di Cristoforo Postigioni, Margarita Testa, Juan Antonio Durante, Divaldo Pereira Franco. Dichos oradores cubrieron, en parte, la necesidad de difusión de la doctrina a lo largo de muchos años, con conferencias brindadas no solo en el Salón Social, sino también en otros lugares públicos como el Teatro Español, el Salón de la Cámara de Comercio, el Salón Municipal del Consejo Deliberante, el Cine Marconi, el Hotel Calfucurá, dependencias universitarias, inclusive la Plaza San Martín se vio en ocasiones con una tribuna espírita en una de sus esquinas. Como otro aporte a la comunidad que los contenía, el espiritismo santarroceño formó en la década del 60 una comisión central con el objetivo de la difusión y la realización de ciclos culturales. Se conservan programas de estas actividades promocionando la presencia de concertistas de piano, de conjuntos de ópera, de conferencistas no espíritas como la directora de la Biblioteca Nacional para Ciegos, siempre procurando ligarlas con el fin social. Esto es a beneficio de instituciones del medio, especialmente el entonces Centro Comunal. Este afán de conocer a través del relacionamiento con otras instituciones nos llevó a comprender que la educación no solo podía ser para los adultos, sino también era posible y necesario educar sistemáticamente a nuestros niños y jóvenes. Así, con el apoyo incondicional de la Escuela Modelo de la Confederación Espírita Panamericana, perteneciente a la Sociedad de Espiritismo Verdadero de la ciudad de Rafaela, Santa Fe,
se crea el 17 de abril de 1971 la Escuela Espírita para Niños, a la que, en gratitud a esa colaboración, se le da el nombre de Montserrat Plensa de Bersesi, pionera de la educación espírita a la niñez. Esta actividad se ha mantenido desde entonces, con las actualizaciones necesarias a partir de la participación en encuentros de intercambio con otras escuelas similares, encuentros realizados a nivel de docentes y también de alumnos en esta casa y en otras instituciones del país con similares características. Nuestros hijos se introducen de esta manera de forma metódica en el conocimiento espírita y en la asimilación de los valores morales que el espiritismo promueve. En el ámbito de la juventud, los antecedentes se remontan a la década de 1960, donde se forma la Juventud Espírita Santarroceña, con el aporte de los jóvenes de las distintas instituciones locales en reuniones de estudio y confraternización. Este movimiento se consolida más tarde con la organización de encuentros a nivel nacional, que aún hoy se realizan, y donde los jóvenes analizan la problemática propia de esa edad y la temática de actualidad bajo la óptica espírita, a la vez que se capacitan en la dirigencia. A fines de la década del 60, un grupo de jóvenes y de adultos de Luz de la Pampa, que con el mismo impulso, con las mismas inquietudes que los fundadores y habiendo descubierto las posibilidades educativas y de proyección que en este conocimiento se encuentra, supieron en los diferentes ámbitos y en las etapas respectivas realizar con su esfuerzo personal los cambios necesarios para canalizar estos conceptos y prácticas por los caminos progresistas por los cuales el espiritismo está llamado a transitar. Esta renovación la impulsaba familias como Di Francisco, Jiménez, De Suque, Gómez, Brasilio, como símbolo de todas aquellas personas que apoyaron, y sería extenso enumerar. Como parte de esa renovación, ideas, contención, amistad y apoyo fue generosamente aportado en esa etapa y hasta la actualidad por la Sociedad Espiritista Espiritismo Verdadero de Rafaela, provincia de Santa Fe, institución pionera del espiritismo en América, que acaba de cumplir su 75 aniversario. En 1979 se concreta en Santa Rosa el nacimiento del Consejo de Relaciones Espírita Argentino, CREAR, con el objetivo de agrupar a instituciones comprometidas con un espiritismo librepensador, laico y progresista, fiel a la idea de aquellos pioneros. Luz de la Pampa es miembro fundador de este organismo, en el que varios de nuestros asociados han ocupado y ocupan cargos directivos en su estructura interna. El primer presidente de CREAR fue el señor Antonio Luis Di Francisco. En el orden internacional, permanecemos como institución afiliada a la Confederación Espírita Panamericana, CEPA, con cuyos principios y objetivos estamos profundamente consustanciados. Así, con el esfuerzo personal de diferentes socios, hemos procurado estar presentes en congresos y conferencias organizadas por dicha confederación, no solo en nuestro país, sino en otros lugares de América, como Estados Unidos, México, Venezuela, Puerto Rico, Perú, Uruguay, Colombia, Chile y Brasil. Creemos que nos hemos enriquecido y lo continuamos haciendo con estos intercambios que nos permiten mantener una estrecha vinculación con todo el movimiento espírita organizado de Argentina y del mundo, en pos de aportar nuestra humilde experiencia y sobre todo recibirla de compañeros de otras latitudes. A comienzos de la década de 1980 se inicia la Escuela Social, entonces denominada Escuela Dominical, con el objetivo siempre presente de servir a la comunidad a través del apoyo escolar,
material y moral a niños de diferentes sectores de nuestra ciudad. Esta actividad asiste hoy a 25 niños de otras tantas familias que han confiado en nosotros, dándonos la oportunidad de satisfacer nuestras propias necesidades, de desarrollar el amor al prójimo y la solidaridad. El centenario nos encuentra en un proceso de consolidación institucional, con todas las actividades mencionadas en funcionamiento, de acuerdo a nuestras posibilidades actuales. Así, quien se acerque hoy a Luz de la Pampa encontrará reuniones públicas de estudio, curso de iniciación al conocimiento espírita, escuela espírita para niños, agrupación juvenil en 2 niveles de edad, escuela social, taller de costura y sesiones mediúmnicas con objetivos específicos. A 100 años de aquella gesta que hoy pretendemos homenajear, renovamos nuestro compromiso con el progreso, con el conocimiento, con la actualización de conceptos y prácticas, con la búsqueda de la verdad, con la evolución consciente a través del autoconocimiento, con el desarrollo de la solidaridad y el amor al prójimo. Cuando derrame el verano toda su miel sobre el río, cuando el sol rejuvenezca con la risa de los niños y el amor juegue sus juegos como el viento entre los pinos y el campo encienda sus verdes y el mar suelte sus navíos, cuando la última flor del cerezo haya caído, amiga, yo estaré lejos, muy lejos, por el camino. Aunque llores lo que llores sobre este corazón mío, aunque convierta mis manos en cuna de tus suspiros, aunque se queden tus ojos tras de mi huella prendidos y yo camine en lo llano como bajando al abismo, cuando la última flor del cerezo haya caído, amiga, yo estaré lejos, muy lejos, por el